Buenos días, jóvenes. En esta ocasión voy a explicar lo que es el polimorfismo en programación orientada a objetos. Es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. También, un objeto polimórfico es una entidad que puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del programa. Una función virtual o método virtual es una función cuyo comportamiento, al ser declarado virtual, es determinado por la definición de una función con la misma cabecera de alguno de los subclases. ¿Qué quiere decir esto? El polimorfismo se utiliza para poder dar nombre a las funciones de igual manera, darle el mismo nombre a la función para no utilizar tantos nombres y confundirnos. Para que esto pueda funcionar, tenemos que poner la palabra virtual a la clase padre o a la clase principal que vamos a utilizar para poderle dar el mismo nombre, imprimir datos a las demás funciones, a las clases que vamos a utilizar, que va a ser la clase del cilindro, clase cono y clase esfera. Entonces, son varias clases que vamos a utilizar el polimorfismo, imprimir datos para darles el mismo nombre y no confundirnos con tantos nombres en las funciones. Y para que esto pueda funcionar, tiene que estar la palabra virtual. Ya lo acabo de explicar, es una función virtual o método virtual, es una función cuyo comportamiento, al ser declarado virtual, es determinado por la definición de una función con la misma cabecera en algunas de las subclases, es lo que acabo de decir. La palabra virtual se pone en la clase principal y en las demás subclases o clases base 2 o secundarias, que también así lo podemos llamar para nosotros podernos entender, también va a tener el mismo nombre para no confundirnos. Entonces vamos a iniciar el programa. Se inicia con las librerías ya conocidas con el IOStream. La siguiente librería incluye IOManip, que esta se utiliza para los variables tipo flotante para darle una estética más profesional con el comando setPrecision. Ya habíamos explicado que se ponen entre paréntesis según el número de decimales que nosotros necesitamos. El Windows H ya sabemos para qué es. En esta ocasión no mandé llamar la librería donde tengo las coordenadas, simplemente utilicé el void gotosi para poner la coordenada como un tipo función. El using namespace, que ya sabemos para qué es, que son para los espacios, y enseguida, a continuación, vamos a iniciar la declaración de variables para utilizar el polimorfismo. La primera clase se va a llamar class cubo. La parte privada vamos a utilizar dos tipos de variables, lado y la S, que la S va a ser para realizar el cálculo de la función de imprimir datos para poder realizar la fórmula. La parte pública ya habíamos dicho que es donde se declaran las funciones o métodos que vamos a utilizar en esta clase. En este caso, vamos a utilizar una que se llame leer datos y otra, void imprimir datos, que aquí ya lo acabé de explicar lo que era la palabra virtual, para que las demás funciones se llamen de igual manera, imprimir datos, y utilizar el polimorfismo. Se termina con su punto y coma la clase. Ahora vamos a hacer la primera función, void cubo leer datos, que aquí es donde vamos a pedir que el usuario introduzca el lado del cubo. Sabemos que la fórmula para realizar el cubo es lado por lado por lado, al cubo, lado al cubo. Entonces, aquí está la variable. Entonces, aquí está ya la lectura de la variable. La siguiente función, void cubo, habíamos dicho que cubo es para mandar llamar la clase, imprimir datos. Aquí vamos a hacer el cálculo, la S. En la S se va a almacenar el resultado de la fórmula, lado por lado por lado, punto y coma. Luego ya imprimimos el resultado con el que acabamos de decir de la librería IOManip.
aquí con set precisión con 2 decimales. Y aquí leemos el resultado de la variable. Bien, la siguiente clase va a ser clase cilindro. De igual manera vamos a utilizar 3 variables, radio, altura y sil. Y en la función sil se va a almacenar el resultado del cálculo del volumen del cilindro. Las 3 son tipo flotante, parte pública, que va a ser leer datos, y nuevamente aquí volvemos a llamar el mismo nombre a la función imprimir datos, que por eso utilizábamos virtual en la clase cubo. Entonces aquí ya cerramos con punto y coma nuestra clase cilindro. Ahora realizamos las funciones de leer datos. Vamos a pedir la altura del cilindro y el radio del cilindro, cuya fórmula es pi por radio al cuadrado por altura. Esa es la fórmula. Entonces, en la función imprimir datos, que se llama igual que la clase cubo, y en la variable sil, se va a almacenar el resultado del cilindro. Entonces, aquí imprimimos el resultado utilizando la misma sentencia, set precisión, la misma indicación, pero ahora con la variable sil. Bien, y el L, que significa fin de línea. Bien, esa es la clase cilindro. Vamos a la siguiente clase. Clase cono, que también son subclases. La clase cilindro y la clase cono van a ser subclases. Bien, vamos a la clase cono. Ya sabemos, parte privada, se abren sus llaves, se cierra con punto y coma la clase privada, y de igual manera vamos a utilizar 3 variables. La variable con, en la variable con se va a almacenar el resultado del volumen del cono. Se piden 2 variables, radio y altura. Aquí también fíjense bien, les pongo un reto. Pueden hacer funciones heredando las variables también, pero ya se los dejo a su criterio aplicando este tipo de herencia. Yo ahorita solamente quiero aplicar polimorfismo. Parte pública, leer datos e imprimir datos. Se fijan, la llamamos igual. Aquí es el polimorfismo. En el polimorfismo, vuelvo a repetir, pueden tener diferentes, se pueden hacer diferentes parámetros utilizando durante su invocación. Es responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Puede contener valores diferentes para el polimorfismo. Entonces, si se fijan, aquí estamos utilizando valores diferentes en los cálculos de los volúmenes del cono. En este caso, vamos a pedir radio y altura. En la función leer datos, altura y radio. Bien, vamos a la siguiente función, void imprimir datos, que de imprimir datos, la fórmula es pi por radio al cuadrado por altura entre 3. Eso es para calcular el cono. Sabemos que el cono tiene una base circular y termina en pico, donde se junta el vértice, por eso es entre 3. Bien, el resultado lo vamos a imprimir de igual manera con 2 decimales y en la función con, donde estamos calculando el volumen del cono. Bien, vamos a la última clase, que se llama clase esfera. De igual manera, solamente dos variables, esfera, ESF es, esta función va a almacenar el resultado del cálculo del volumen de la esfera. Se va a pedir solamente el radio. Sabemos que la esfera es redonda, pero en 3D, tercera dimensión, y dos funciones, leer datos para pedir el radio al usuario, e imprimir datos, otra vez la mandamos llamar igual, imprimir datos, que se llama igual. Aquí estamos otra vez aplicando el polimorfismo. Vamos a hacer la función voy esfera, leer datos. Aquí code, radio, para que capture el usuario el radio. Bien, siguiente, imprimir, void, imprimir datos. Otra vez aquí aplicando el polimorfismo, mandando llamar
la clase esfera, dos puntos, imprimir datos, y en la función ESF se almacena el resultado del cálculo de la esfera, que en este caso la fórmula es radio al cubo por 3.1416 por 4 entre 3. Esa es la fórmula del volumen para la esfera. Entonces calculamos, imprimimos resultado y en la función se almacena el resultado. Bien, hasta aquí terminamos la declaración de clases y funciones de cada una de ellas, utilizando polimorfismo. Con la palabra virtual podemos utilizar el mismo nombre de la función para no equivocarnos con tantos nombres de funciones, y así con una sola ya podemos utilizar. Entonces vamos a utilizar inmate, la parte principal ya de las figuras tridimensionales. Vamos a utilizar una variable tipo entero porque vamos a utilizar la sentencia de control de selección switch, porque vamos a poner un menú donde el usuario seleccione si quiere calcular el volumen del cubo, del cilindro, del cono o de la esfera. Y otra opción de salir. Bien, aquí mando llamar la clase cubo, que así está en la primera clase, que es la clase padre o clase principal, con la C, la voy a hacer referencia con la C aquí en la parte principal. Mando llamar otra vez la clase cilindro y yo aquí en la parte principal la voy a representar con CL. La siguiente clase cono, que la voy a representar con CN. Siguiente clase esfera y la voy a representar con EF. Bien, voy a utilizar un do while para que se repita las veces que el usuario lo decida hasta que presione el número 5 para salir. Él va a decidir cuántos cálculos desea, si 1 o 2 y salir. Bien, el System Color, que ya sabemos, nuestros encabezados, programa de herencia, aquí no es herencia, programa de herencia, aquí se llama programa polimorfismo. Lo único que estamos heredando es el nombre de la función utilizando la palabra virtual. Bien, luego el nombre del alumno, aquí me van a poner su nombre, luego ya el menú que vamos a realizar. Opción 1, cubo, opción 2, cilindro, opción 3, cono, opción 4, esfera y opción 5, salir. Cada uno con sus gotoxis y sus got y final de línea. Bien, ya que hicimos el menú, le hacemos la indicación al usuario. Code indica qué número de opción deseas. Bien, que en esta ocasión vamos a meter aquí, ya se lee el resultado que el usuario seleccione. Luego vamos a meter una opción, a lo mejor no lo pronuncié bien, pero vámonos entendiendo. Switch, opción. Caso 1, que viene siendo el cubo, gotoxico cubo para poner el encabezado. Entonces mando llamar la clase cubo con la letra C. Ya con la C punto leer datos es crear objetos, mandando llamar la función leer datos. Y el siguiente objeto, C imprimir datos, se mandan llamar la asignación de datos de variables para la clase utilizando la principal. Entonces, se manda llamar, esto es crear objetos, para ya no hacer los cálculos. Dentro del case hicimos las funciones utilizando polimorfismo. Caso 2, que viene siendo el cilindro, aquí está, cilindro CL, se manda a llamar la clase cilindro y con CL representamos para mandar llamar y crear los objetos. CL punto leer datos, estoy mandando llamar la función leer datos, que es donde se capturan la altura y el radio para calcular el volumen, y CL, otro objeto CL, imprimir datos,
para poder imprimir el resultado del volumen. Bien, que aquí también estamos creando otro objeto. Y ya, fin, el brick. Caso 3, el cálculo del cono. Mandamos llamar la clase cono. Y aquí para poder crear los objetos voy a utilizar la variable cn. Entonces voy a poner cn.leerDatos. Aquí estoy creando un objeto, mandando llamar la función cn imprimir datos, que es para imprimir el resultado del cono, que ya estamos en la parte de arriba, donde se hicieron los métodos. El cuarto caso, caso 4, case 4, caso 4, esfera. Entonces mandamos llamar la clase esfera, se va a representar EF, esta clase, para poder crear los objetos. EF.leerDatos, mandar llamar la función donde se donde se pide que el usuario introduzca el radio de la esfera. Y en el siguiente objeto, EF.imprimirDatos, se hace el cálculo de la esfera. Bien. Entonces, el caso 5 es para salir. Limpiamos pantalla, System CLS, Exit para salir y el brinco. Y ya el default, que si el usuario presiona otro número que no es correcto, opción no válida, elegir otra opción. Y ya mandamos llamar el main para que se vuelva a regresar al menú principal, que te dé la opción de que captures otra opción al usuario, y el sleep, que ya sabemos que es dormir. En esta ocasión yo le puse 4000 milisegundos. Entonces ya el brick del default, su llave, y aquí cerramos el switch de los 5 casos y su default. Y aquí nuevamente otro sleep para dormir, otra limpieza, System CLS y final del while, que ya lo habíamos dicho que este while lo vamos a utilizar cuantas veces el usuario lo quiera repetir. Y ya por último, el return. Bien, vamos a correr el programa. Ya está corriendo el programa. ¿Qué opción deseas? Por ejemplo, el número 1. Vamos a dar el lado, que aquí la fórmula es lado por lado por lado. 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Bien, se limpia pantalla. Vámonos con la opción número 2. Nos va a pedir el radio, le vamos a poner 2, la altura 3, y ya nos da el resultado del cilindro. Vamos con la opción número 3, que es el cono, nos pide el radio y la altura. Ya nos da el resultado del volumen. Nos vamos con la esfera, que nos pide el radio. Ahí está el cálculo del volumen y salir. Entonces estamos viendo que está funcionando bien nuestro pequeño programa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión aplicando el polimorfismo. Entonces, si se fijan, en el cubo es lado por lado por lado. En el cilindro es pic por radio al cuadrado por altura. En el cono es pic por radio al cuadrado por altura entre 3. Y en la esfera es radio al cubo por pic por 4 entre 3. Esa es nuestra fórmula. Bien, jóvenes, espero éxito en este programa, lo que es polimorfismo, y para la realización de su programa, y me pongan los comentarios necesarios de lo que estamos aprendiendo en esta ocasión. Gracias y estoy a sus órdenes.